Le cedo la palabra al doctor Hicks, quien nos va a hablar de la terapia dual. Doctor Hicks, gracias. Muchas gracias, Leticia. Agradezco tu amable presentación y quiero primero decirles que para mí es un honor poder hacer esta presentación en este Día Mundial del SIDA en México. Quisiera también detenerme y recordar a los millones de personas que actualmente viven con esta infección de VIH y los millones de personas que han muerto por esta terrible enfermedad en los últimos 50 años. El primer paciente que yo vi con VIH fue en 1980. Yo era un intern. Estaba yo trabajando en urgencias en el Hospital de San Francisco, en el Hospital General, y de una u otra manera, en los últimos 40 y tantos años he estado trabajando con estos pacientes. Hace 25 años, en 1996, se volvió claro que utilizar una combinación de una terapia de 3 fármacos nos permitiría controlar la replicación de VIH y darle muchos años de vida más a los pacientes con VIH. Y esta terapia de 3 fármacos se ha vuelto el estándar, pero en los últimos años la disponibilidad de más fármacos para el tratamiento de VIH ha permitido que se piensen que una terapia de antirretrovirales con 2 fármacos podría ser suficiente. Aquí tenemos estos estudios que muestran que si utilizamos dolutegravir y 3-TC es suficiente, pero los estudios son diferentes al tratamiento en la clínica, como muchos de ustedes ya lo saben. Entonces, me gustaría aprovechar este momento para hablar de la evidencia del mundo real, lo que es la evidencia del mundo real y también por qué existe y qué es lo que representa y la información sobre el dolutegravir y 3-TC. Soy empleado de tiempo completo y trabajo en ViiV Healthcare. Mis comentarios tratarán de ser lo menos sesgados en este tema. La primera pregunta que me viene a la mente es, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Por qué necesitamos evidencia del mundo real? Si hablamos de estudios bien hechos, que son el estándar de oro, no nos muestran el tratamiento correcto para el manejo de VIH y sí, son importantísimos para entender cómo los fármacos que utilizamos para la infección sirven, pero estos estudios tienen un objetivo que es el de demostrar la eficacia clínica de los tratamientos en un contexto bien definido, bien monitoreado con una población, y estos estudios son importantísimos para que las agencias reguladoras autoricen los fármacos y para que posteriormente se le puedan recetar a los pacientes con VIH. Aquí tenemos un ejemplo de una estructura de un estudio aleatorizado clínico. Tiene criterios cuidadosos para participar, aleatoriza a la gente a los diferentes tratamientos y luego les hace un seguimiento en intervalos específicos y lo hace un personal específico que se encarga del seguimiento. Esta es información sumamente importante que nosotros tenemos, pero no necesariamente representa todo el espectro de pacientes a los que estamos cuidando en nuestras clínicas de VIH. Entonces, ¿qué más? ¿Cuál es el objetivo de los estudios clínicos aleatorizados? Como ya les dije, es mostrar la eficacia intrínseca de una intervención en condiciones preespecificadas, específicas, y también nos permite tener datos sobre la seguridad. La evidencia del mundo real en general mide la eficacia de un tratamiento
de manera más rutinaria, en un contexto más rutinario, y nos da información sobre la carga de la enfermedad, sobre las necesidades no cumplidas de los pacientes, sobre la seguridad a largo plazo en aquellas poblaciones que son diferentes a las incluidas en los estudios. También nos da datos sobre la implementación correcta de los nuevos tratamientos y también aborda los costos. Los datos que estamos utilizando en la evidencia del mundo real vienen de estudios aleatorizados que se hacen en los contextos clínicos que son diferentes a los que se requieren para los propósitos regulatorios. Pueden venir de estudios prácticos y estudios con cohortes de pacientes a los que se les ha seguido prospectivamente, pero también vienen de datos de los expedientes médicos electrónicos y de estudios de cohortes y de registros nacionales, y con frecuencia representan a una población diferente de pacientes. ¿Dónde encuentra aplicación estos datos del mundo real? Bueno, pues al pensar en el uso de los fármacos en la clínica, este es un lugar importante donde se puede utilizar esta información, pero también sucede que los datos del mundo real pueden ser muy importantes para crear y para trabajar en los comités de guías para el tratamiento. Aquí tenemos el Departamento de Salud y de Servicios Humanos para la creación de las guías para el tratamiento de pacientes con VIH. Vean cómo generan las recomendaciones que siguen tantos médicos de la atención médica, y podemos ver el segundo nivel de calidad de evidencia. Esto viene de estudios bien diseñados y observacionales con resultados a largo plazo. Es casi la definición de la evidencia del mundo real. Ahora bien, hablé con uno de mis colegas, quien está en el panel actual, para preguntarles cuáles son sus ideas sobre qué es la evidencia del mundo real y cómo puede ser de valor para personas como las que están en los paneles. Me dijo lo siguiente, pienso que la evidencia del mundo real es importante, sin embargo, primero odio el término que dice evidencia del mundo real, porque esto sugiere que los datos de los estudios clínicos podrían ser irreales, pero también dijo que sentía que era muy difícil poder hacer este tipo de estudios bien. ¿Por qué? Porque la persona que hace la investigación podría tener sesgos y que no estén reconociendo al ver los datos. Y también podría suceder que la persona que está leyendo el informe o que está estudiando la presentación probablemente no entienda los sesgos que estuvieron presentes cuando se hizo el estudio. También observó que los datos del mundo real son patrocinados por las empresas farmacéuticas, y muchas de estas compañías no están interesadas en el patrocinio de estudios que pudieran relacionarse con información adversa sobre los productos que fabrican. Y como sabemos, no quieren hacer ciertas preguntas y que sabemos que no tienen una idea clara sobre la respuesta. Y como dijo, la clave es que estos estudios necesitan hacerse bien. Su mensaje fue que hay muchos sesgos involucrados en los datos del mundo real y tenemos que reconocerlo cuando nosotros vemos los datos del mundo real. En resumen, los datos del mundo real vienen de estudios observacionales, de la práctica clínica, de los resultados que reportan los pacientes, y se utiliza para complementar la evidencia que viene de los estudios aleatorizados clínicos y describe resultados que pudieran representar los contextos diarios clínicos. Nos permite buscar las necesidades no satisfechas para poder aterrizar nuestro tratamiento a la realidad de los tipos de pacientes que vemos en la clínica, y para poder dar análisis comparativos sobre la eficacia clínica y sobre la seguridad. Dicho todo esto, démonos un momento para ver los datos del mundo real sobre DTG y 3TC.
Si nosotros vemos los datos del mundo real que se han ido acumulando hoy en día, sabemos que podemos hablar del año 2016. En esta diapositiva tenemos los rectángulos que son azules claro y que representan el trabajo presentado o publicado sobre DTG y 3TC que se fue publicando para su revisión. Incluye un estudio en el 2016, 3 en el 2017 y luego la investigación, la velocidad de la investigación aumentó. En el momento de este estudio había 4 estudios en el 2020 que ya se habían presentado o publicado y se han ido aumentando más estudios a esta lista y en total podemos ver que la cantidad de datos disponibles como evidencia del mundo real es considerable y vamos a ver algunos de estos datos hoy. En primer lugar, vamos a ver estos estudios del mundo real que se hicieron como estudios clínicos de intervención y el primero no es un estudio del mundo real, es el estudio Tango, el estudio donde se estudió el cambio cuando pasaron de 3 fármacos y que iban a decidir cambiar al de 2 fármacos DTG 3TC. Podemos ver los datos de 48 semanas. 93.2% de las personas se habían mantenido con la supresión virológica y no hubo resistencia ni mutaciones de resistencia en aquellos que no estaban con supresión. Otros análisis, el ASPIRE, donde se estudió el amidol, el DOLAM y ARTPRO, mostraron más o menos los mismos niveles de eficacia en otros estudios de cohortes prospectivos. Ahora bien, vamos a ver el tema de la resistencia. Aquí tenemos datos de una población grande donde se incluyó hasta 556 personas y en otros hasta 6 personas. Y vemos duraciones de seguimiento que pueden durar más de 1 año y hasta 2 años en algunos de los casos. Y aquí se hace la pregunta, la siguiente pregunta, ¿hay evidencia de fracaso, de falla con estos tratamientos con 2 fármacos y con resistencia? Y podemos ver que en la mayoría de los casos los resultados son parecidos a los que vemos en Tango. Uno nada más mostró más de algunos pocos pacientes que tenían fracaso. ¿Por qué? Porque tenían resistencia. Por último, el tema del tratamiento y la resistencia relativa al tratamiento, y esto se analizó en grandes estudios clínicos y del mundo real, y muestra qué tan raro es esta resistencia. Y por supuesto, una de las primeras preocupaciones sobre la terapia con 2 fármacos, a diferencia de la terapia con 3 fármacos, es el número de personas que no iban a sostener la supresión viral y cuántos iban a sufrir de resistencia. Y como podemos ver en esta diapositiva, esto ha sido una observación rara, poco común. Por último, los eventos adversos, como nosotros sabemos cuando estábamos hablando de los estudios clínicos, la población en los estudios clínicos se selecciona con mucho cuidado. Hay criterios de exclusión que eliminan a muchos de los tipos de pacientes que van a descontinuar el tratamiento por eventos adversos y como resultado, la mayoría de los estudios clínicos tienen muy pocas personas quienes descontinúan su terapia por eventos adversos. Y valdría la pena ver los tipos de pacientes que cuidamos en nuestras clínicas, que podrían ser pacientes de más edad, pacientes que tienen condiciones ya preexistentes, que probablemente no participaron en estudios clínicos, para ver si hay diferencias significativas en la proporción de las personas que descontinuaron la terapia con fármacos por eventos adversos. Y ustedes pueden ver en los datos de los estudios clínicos que la proporción fue hasta 3,5%. Esto fue
fue lo que se vio en el estudio Tango en las primeras 48 semanas. En los datos del mundo real, los números son ligeramente más altos, sin embargo, son menores al 8%, con periodos de seguimiento que pueden alcanzar hasta 2 años, como se puede ver en este grupo de 7 estudios que dicen estudios del mundo real. Este es el nombre, el título. Estos son muchos datos y en algunas ocasiones es difícil ver los estudios individuales y que tengan sentido. Si pudiéramos combinar toda esta información y verla de manera más combinada para ver qué es lo que nos muestran los datos. En la conferencia mundial virtual del SIDA que se pretendía celebrar en San Francisco en julio, se hizo un metaanálisis de datos de las cohortes de mundo real y se combinaron para tratar de analizar todo esto de manera más completa. Y el doctor Gulick va a hablar de algunos otros datos que se presentaron justamente en esta conferencia. Pero esto es justamente una compilación actualizada, ya que se presentó hace menos de 6 meses. Cuando revisamos la disponibilidad de los estudios y garantizamos que tengan información suficiente para combinarlo todo en un metaanálisis, hablamos de 12 estudios con más de 3,000 pacientes. Esto fue lo que se examinó y se eligió para poder permitir la combinación de los datos en este metaanálisis. Hubo un estudio que se reportó en pacientes vírgenes al tratamiento y esto no se incluyó en el metaanálisis porque no había ninguna otra cosa para combinar. Sin embargo, el resto de los estudios se hicieron en pacientes con experiencia en tratamientos e incluyó un cambio al régimen de 2 fármacos. Estos son los estudios que se incluyeron en este metaanálisis. Y si ustedes están familiarizados con el modelado de los datos y con los metaanálisis, vale la pena mencionar que el método que se utiliza es el que se llamó el método de efectos aleatorios. Sin embargo, también se utilizó el modelo de efectos fijos. También se utilizaron datos. Los datos se muestran en esta gráfica, que es la de Whisker y la de los diamantes. Y aquí podemos ver que este es el análisis de la supresión viral en los estudios que se incluyeron en este metaanálisis. Los cuadros están representando los resultados de los estudios individuales y los diamantes están representando los intervalos de confianza del 95%. Estos son los intervalos de confianza y ustedes pueden ver que en el caso de los datos a las 48 semanas, la tasa excedió el 85% de supresión y a las 96 semanas fue 85.5%. Entonces, en términos generales, la supresión virológica a las 48 y a las 96 semanas parece ser buena. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede con el otro lado? El fracaso virológico. En el mismo tipo de gráfica vemos los diferentes resultados y pueden ver que el fracaso viral en la semana 48 se identificó en 1.3% de las personas que participaron en estos estudios y en la semana 96 nada más fue del 2%. Entonces, la mayoría de las personas que no tuvieron éxito virológico fueron personas que habían abandonado el seguimiento y para los que no teníamos datos en el momento en el que se hizo la medición o que tenían otras razones por las que no hubieran contribuido al resultado. La proporción de los fracasos fue bastante baja. Después vamos a ver las tasas de descontinuación. Aquí vemos que la descontinuación, las tasas en la semana 48 y en la semana 96 fueron 10 y 12%. Datos del mundo real, los pacientes no se quedaron en los estudios, cambiaron a otras terapias por los efectos y esto es un fenómeno
no tan raro como lo sabemos en nuestra práctica. Si nosotros vemos estos datos en una gráfica, se va a ver más o menos así. Tenemos la supresión viral y esto es el método de la FDA. En la semana 48, el 86% de las personas tienen supresión y en la semana 96 es el 82%. Entonces, en el tratamiento, sin contar a las personas que se salieron del estudio, pero que tenían un denominador únicamente de las personas que tenían datos en la semana 48 o en la 96, puede mostrar que la eficacia es bastante alta, 98.9 en la semana 48 y 97.6 en la semana 96. Y como podemos ver, la falla entre el 1 y el 1.9%, y esto coincide con lo que se ve en los estudios clínicos. Por último, la descontinuación, la tasa fue de aproximadamente 12% en la semana 48 y 15% ligeramente arriba en la semana 96. Entonces, este metaanálisis sugiere que DTG y 3TC fue eficaz y durable con bajas tasas de descontinuación relativamente y en pacientes con supresión, con experiencia en tratamiento. Y estos resultados parecen ser congruentes con los que se ven en otros análisis de evidencia previos y también en los estudios de fase 3, pero claramente seguimos juntando datos a largo plazo para poder garantizar que los datos que nosotros creemos es cierta se pueda verificar mediante estudios adicionales. Por último, me gustaría hablar de un estudio muy reciente por dos razones. Primero, porque es un ejemplo excelente de lo que son datos del mundo real, y en segundo lugar, está sumamente actualizado ya que se presentó en la conferencia de Glasgow de terapia de fármacos para el VIH hace poco tiempo, y con una cohorte muy grande. Aquí fueron varias clínicas que se unieron para trabajar en Alemania, para trabajar juntas. El estudio seguía haciéndose y se llamó el estudio Urban. Se trata de un estudio no intervencional prospectivo de 3 años, donde las personas empezaron con la terapia con retrovirales y luego cambiaron a DTG con 3TC. Este fue el cambio, y la decisión del cambio fue porque habían iniciado con 3 fármacos, pero este cambio se hizo de acuerdo con las instrucciones que se recibieron a nivel clínico y con la asesoría del médico. Y esto no lo determinó ningún estudio. Este primer análisis de esta cohorte Urban es un conjunto completo, es un análisis que se presentó y que incluía personas que tenían mínimo 6 meses de seguimiento, con un seguimiento documentado con esta ventana de hasta 9 meses, y también incluía algunos que habían dejado el tratamiento de 2 fármacos. Y además de la eficacia del estudio, también se recopilaron datos reportados por los pacientes utilizando el modelo de distrés de sintomatología por VIH y la encuesta de satisfacción con el tratamiento. El corte para la supresión fue de 50 copias, y en personas con una carga viral menor a 200 y mayor a 50 se consideraron éxitos de tratamiento si la siguiente carga era menor a 50, identificando la replicación como un valor irregular. Y las reacciones se categorizaron dependiendo del diccionario y las consideraciones estándares. Ahora bien, veamos estos datos. Aquí se trata de un estudio grande, como ya se los dije, donde se trabajó con diferentes clínicas alemanas, y en el momento de la presentación 367 personas estaban inscritas en la cohorte y se hizo un análisis completo
con 307 pacientes que tenían datos correctos durante por lo menos 6 meses. La vasta mayoría de ellos eran personas que habían cambiado a DTG3TC y nada más el 8% fueron personas que habían iniciado desde el principio con DTG3TC. Desafortunadamente, en muchos estudios clínicos, la mayoría de los pacientes fueron hombres, 93%. Entonces, los datos disponibles para las mujeres son datos limitados. De esto por los números bajos de participación de mujeres. Por otro lado, hubo personas que iniciaron con un tratamiento y que habían tenido un cambio. Y en el estudio Urban, una tercera parte de los pacientes habían recibido más tratamientos, habían empezado con 3 fármacos y no todos tenían supresión virológica en el momento del cambio. Aproximadamente el 96% y entre los pacientes vírgenes al tratamiento, la carga pretratamiento fue de 37,000 copias aproximadamente. La primera pregunta que se hicieron fue si la gente empezó con este tratamiento o cambió a este tratamiento de 2 fármacos, ¿lo siguieron tomando durante un periodo prolongado o hicieron un cambio rápido por la intolerancia, por los problemas virológicos o por algún otro problema? Y la estimación de los 6 meses fue que el 95% de las personas que habían iniciado la terapia con DTG3TC se quedaron con ese régimen y un 5% descontinuó por diferentes razones. Y esto representa 15 de las 307 personas quienes estuvieron en el estudio. Y la razón más común fueron las reacciones a los fármacos, las reacciones adversas. Hubo 2 personas que lo descontinuaron por el fallo, la falla virológica. Este fue un término que fue extraído del expediente médico y que se supuso era una definición del médico y no necesariamente se trataba de una definición de estudio. Y hubo un paciente con el que se hizo la prueba de resistencia y no hubo mutaciones, no se identificaron resistencias, y otro se le hizo la prueba de resistencia a la integrasa, no se hizo esta prueba. Un paciente quitó su consentimiento y otro abandonó, y en otro caso el médico decidió sacarlo del estudio. Los datos de los eventos adversos, 22 eventos adversos en 17 pacientes. Recuerden, estamos hablando de 307 pacientes en total, entonces la proporción de eventos adversos es relativamente baja. No hubo eventos adversos serios reportados y en 10 pacientes los eventos adversos llevaron a la descontinuación del tratamiento, donde la causa más común fue la depresión en 3 pacientes o un 1% de la cohorte. Hubo ganancia de peso en la población y en aquellas personas que eran vírgenes al tratamiento al final de los 6 meses, el cambio medio fue de 2 kilos. Y con respecto a los que cambiaron a DTG3TC, el incremento fue de 1 kilo. No hubo descontinuación causada por el incremento de peso en este grupo. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede hablando de la eficacia? Recuerden que dijimos que los estudios clínicos representan la eficacia de una terapia en una población bien definida, pero ¿qué es lo que sucede con la eficacia de este tratamiento en este gran estudio poblacional con diferentes clínicas? Podemos ver aquí que a los 6 meses, entre las personas que cambiaron, los que ya habían recibido tratamiento, 232 de 248 o el 94% tenían una supresión sostenida virológica. Entre las 21 personas que habían iniciado con DTG y 3TC como primer terapia, 19 o 90% logró la supresión virológica. Y podemos ver que hay un paciente en este grupo inicial que tiene una carga viral mayor a 200 copias. Y no hubo personas en la población
población con experiencia que hubieran cambiado con una carga viral mayor a 200. Sin embargo, aquí tenemos una descontinuación por falla y esto fue de acuerdo a la discreción de los investigadores y vemos cómo van bajando las descontinuaciones por pérdida en el seguimiento. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede con los resultados reportados por los pacientes? Aquí tenemos los resultados del modelo de distrés por la sintomatología y también las pruebas de satisfacción con el tratamiento. El módulo de distrés por sintomatología en los pacientes pretratados mostró una reducción en la cantidad de distrés por sintomatología de 3.1 unidades y un rango intercuartil de -8, 2 más 1. Este es un valor que fue significativo para indicar menos distrés en la sintomatología en aquellos que cambiaron a DTG3TC, a diferencia de lo que habían reportado antes del cambio. Y en los pacientes vírgenes al tratamiento el número es más alto, representa 4.6. Sin embargo, como los números son nada más 25 en total, esto no es significativo estadísticamente, pero creo que es justo decir que si hubieran iniciado con dolutegravir 3TC o si cambiaron, esto se asocia con una reducción en la sintomatología probablemente relacionados con ser VIH positivos. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede con la satisfacción con el tratamiento? Obviamente esto únicamente aplica a los que ya reciben tratamiento y podemos ver que hay una mejora en este resultado de 53.4 antes del cambio a 56 después del cambio, y esto nos muestra una mejora importante en la satisfacción con la terapia después de haber pasado de una terapia anterior a la terapia de 2 fármacos, que es la combinación de DTG y 3TC. La satisfacción con el tratamiento en los vírgenes al tratamiento también fue alto, 54.6. Los autores de este estudio concluyeron que el DTG3TC tiene alto nivel de aceptación en los pacientes vírgenes al tratamiento y los que ya tenían tratamiento previo. Y estos resultados se vieron a los 6 meses en diferentes contextos en Alemania. Las tasas de supresión viral con este régimen a estos tiempos fueron 90% y en los pacientes sin tratamiento y 94% en la población de los pacientes que cambiaron de tratamiento a DTG3TC y los mostraron mejoras en el distrés causado por la sintomatología y la satisfacción con el tratamiento subió. Y algo importantísimo es que esto es nada más después de 6 meses de seguimiento, antes que la mayoría de los resultados reportados de los estudios. Y creo que la fortaleza de este estudio es el tamaño de la cohorte y el cuidado con el que se obtuvieron los datos. Y creo que sería importante que nosotros busquemos seguimientos a más largo plazo en el estudio URBAN conforme pasa el tiempo. Y permítanme resumir de lo que hemos hablando de la evidencia del mundo real en el caso de dolutegravir y 3TC. En primer lugar, vimos que la evidencia del mundo real nos da datos importantes que difieren de aquellos datos que se ven en los estudios clínicos. Mide la eficacia en los contextos reales clínicos versus la eficacia de un tratamiento en particular en un contexto descrito cuidadosamente como el que vemos en los estudios clínicos. Las poblaciones de pacientes con VIH, incluyendo la evidencia del mundo real y con pocos criterios de inclusión y de exclusión, es por eso que capturan el valor de una terapia en una población más amplia de personas que viven con VIH. Y también algo importante es que estos son datos tomados de una clínica real, no vienen de
en personal independiente de investigación, y esto le da validez a los resultados que se están observando. Podemos ver que los datos del mundo real son importantes para establecer las guías de tratamiento de VIH, que la evidencia del mundo real de DTG y de 3TC es completa, grande, y que también está creciendo y que se va a volver todavía más significativa conforme pase el tiempo y conforme se hagan más estudios, los patrocinados por BIF Healthcare, y también los estudios independientes de los investigadores se van a ir acumulando. Hoy en día, la evidencia del mundo real se alinea bien con los datos de los datos clínicos, en particular en este contexto de cambio de tratamiento, y obviamente la evidencia del mundo real va a seguir mejorando, y esperemos que se vaya a utilizar para confirmar el rol del DTG-3TC como una opción importante para el tratamiento de personas con VIH. Como ya se los dije al inicio, para mí es un honor poderles dar esta presentación hoy, y pienso que es una evidencia, es una demostración del compromiso de ustedes hacia la atención excelente que quieren dar a los pacientes con VIH, que ustedes dan su tiempo hoy, el 1 de diciembre, cuando hay otras cosas que están sucediendo y que están aquí recibiendo información que les permitirá optimizar la atención que le dan en sus clínicas a las personas que viven con VIH. Les agradezco por estar con nosotros hoy. Gracias.